Bien, son las 7, vamos a empezar. Me da mucho gusto verlos, saludarlos. Les comento un poco, ofrecerles una disculpa que me he ausentado ya en varias sesiones. Sin embargo, comentarles que estamos preparando algunas cosas. Me parece que por allí algunos ya tienen conocimiento sobre la certificación de ventas. Ojalá pudieran tomarla. Ya iniciamos el jueves pasado, pero si alguien quiere unirse todavía lo podría hacer. Si no, esté pendiente de las siguientes fechas. La verdad es que está haciendo un curso muy interesante. Estamos preparando la certificación de Infonavit, que es un poco lento el proceso, pero también vamos avanzando. También por ahí estamos preparando algo sobre marketing. En fin, estamos haciendo varias cosas para mantenernos pues vigentes con toda la intención de que estas sesiones les sean útiles y les sirvan para su formación. Me parece que Alma ya está lista. No sé si me Hola, hola, confirma buenas por ahí. noches. Sí, ¿Cómo ya los estoy estás? escuchando, ya estoy lista, todo bien, todo en orden. Buenísimo, pero no te vemos. Ahí voy, un Queremos ver tu cara. segundito. Ya los he de tener hartos, siempre. Oh, Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? bien, bien, todo bien. Bueno, pues repito, reitero mis disculpas, vamos a estar por aquí ya más seguido. De todos modos, los dejo en buenas manos con Alma, que va a tratar un tema, me parece muy interesante. Y les decía, estamos preparando cosas con toda la intención de seguir vigentes y que estas sesiones les sean útiles. Esperamos que así sea. Y por último, Alma, si me permites, antes de darte la palabra, animar a los compañeros que ya están listos para hacer su evaluación. Por favor, no lo dejen, no dejen pasar más tiempo. Aquí veo a varios que ya están listos, además de los que ya lo hicieron, a los que los felicito. Pero aquí hay varios compañeros que me parece que ya están listos para hacer su evaluación. No dejen pasar más tiempo. Próximamente vamos a estar anunciando el cierre de algunos procesos dependiendo las fechas porque la carga administrativa está siendo ya bastante grande. Por favor, acérquense conmigo, con Elsie, con Ignacio, dependiendo del grupo al que pertenezcan, y por favor, avancen, ¿vale? Bueno, pues los dejo. Alma, ¿estás lista? ¿Ya te paso la palabra? Almita, creo que no me escucha Alma. Fíjate, si te escucho Ah, cortado, sí, sí ok, te escucho, nada más ok, que sabes que se oye como cortado, como que se está yendo, no sé si soy yo, eres tú o ok, somos todos, yo te escucho, yo te o escucho todos están bien, mal en su internet. yo te escucho bien. Adelante, dale. Ok. Ok, perfecto. Oh, sí, mira, Viri, ya ves, nos Yo dice que también lo también escucho escucha entrecortado. entrecortado. Sí, Edgar, ponle Ok, por ok, favor Los no, otros otros. lugares no se pues no tienen preocupen, no se adeudos preocupen. como este. Adelante, Pero adelante, ya Alma. sabemos que se Te pagó a paso la conciencia. palabra. Ok, ok. Ponle otros besos a tu. Ah, ahí que es muy importante y siempre que nos llegan a. Y si se puede decir, yo quiero casa, pero pues todavía la estoy pagando, todavía le debo al banco, todavía le debo al Infonavit, todavía le debo, no sé, a alguna institución. Denme un segundito. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos con este tema, ¿no? Muchos de nuestros clientes nos preguntan o nos dicen que pues que quieren vender su casa, pero pues el problema es que todavía la están pagando y ellos no saben que esto es posible. Sobre todo porque recordemos que, bueno, pues en México pues la mayoría de las propiedades tienen a un crédito vigente. Entonces, pues bueno, esto sí nos genera pues un conflicto porque muchas personas pues de repente no saben que esto es posible. Entonces, algunos clientes todavía no liquidan el crédito o el préstamo que les hicieron y pues ellos ya quieren vender pues porque se quieren ir de viaje, porque quieren cambiar de ciudad, porque los hijos ya crecieron y quieren vender esa casa y comprar una más pequeña.
pero pues todavía no la terminan de pagar y creen que no se puede hacer. Y entonces no se atreven o no buscan la posibilidad de vender la casa porque ellos dicen, no, pues hasta que la termine de pagar, pues entonces podré pensar en la posibilidad de venderla. Sin embargo, bueno, pues esto es un error muy común porque pues la verdad es que esto sí es posible. Solamente obviamente como en todo momento, como todo trámite, como toda situación, pues tiene como que sus reglas del juego. Y pues aquí vamos a tratar de más o menos ir desmenuzando cuáles son algunos de las reglas o de los temas que deberíamos de requerir o de cumplir para poder hacer este trámite. ¿Por qué por qué es importante dominar este tema? Eh, ok, ¿por qué es importante dominar este tema? Porque el mercado está lleno de casas que aún tienen adeudos, lo que les comentaba yo, ¿no? Ya sea un adeudo bancario o un adeudo con Infonavit, porque como asesor, obviamente saber vender, cómo vender en estas condiciones nos abre las puertas a más clientes y más cierres exitosos. Imagínense ustedes que ustedes se presentan como vende tu casa, no sé, se me ocurre, ¿no? Un tema así que una promoción, una publicidad donde nosotros digamos, vende tu casa aún con adeudo. Estás pagando tu casa con Infonavit, yo te ayudo a venderla. Estás pagándole al banco, yo te ayudo a vender esa casa si es que, obviamente, si quieres venderla. Entonces, esa pudiera ser pues también un tema que a nosotros nos puede beneficiar, porque nos convierte en un asesor confiable y profesional que resuelve problemas. Muchas veces hay personas que dicen, uy, no, es que la está pagando, no, pues no se puede vender. O sea, asesores que le dicen a su cliente y pues el vendedor, si ya sabe que sí es posible, pues imagínense, quedamos como pues que no podemos ayudar con este tema, ¿no? Que no podemos resolver estos problemas, que no podemos resolver este tema, que no estamos completamente bien capacitados. Y pues la verdad es que eso es completamente falso, ¿no? Algunos de los mitos, este tema lo volvemos a tocar, ¿no? No se puede vender si la casa está hipotecada. O sea, con hipoteca recordemos que es toda propiedad que se adquiere a través de un financiamiento o un crédito, pues la propiedad queda completamente grabada o con hipoteca. Por eso es que mucha gente cree que si tiene una hipoteca vigente no se puede vender. Y la verdad es que sí se puede. De hecho, pues es como que pasa todos los días. Incluso muchos yo creo que han de saber este tema de que los desarrolladores, todos ellos tienen hipotecado el desarrollo. Es decir, le piden al banco un crédito puente para construir, tienen el terreno y le piden dinero para construir, obviamente está hipotecada. Y entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Pues van liberando hipotecas, van pagando hipotecas de acuerdo a cómo les van comprando. Entonces, yo compradora llego con el desarrollo, le digo que quiero tal casa y entonces en ese momento, pues cuando el préstamo bancario lo que va a hacer es cubrir la parte que se tiene hipotecada y el remanente se lo deposita al vendedor. Entonces, sin tema, también con propiedades nuevas, también en este caso como desarrollos, también se puede realizar. Otro mito es que solo se puede vender pagado al contado el adeudo. Y esto pues no es real. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta y siempre en mente es que la propiedad tiene que, el crédito tiene que alcanzar a cubrir el adeudo. Es decir, yo no le voy a decir vamos a poner el ejemplo. Yo tengo una propiedad que vale 1,5 millones y esta propiedad tiene un adeudo, yo le debo 1 millón de pesos al Infonavit. Y entonces me llega un comprador que me dice, oye, yo te quiero comprar tu casa con mi crédito bancario. El banco sí me presta 1,5 millones. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? El banco le va a pagar 1 millón de pesos a Infonavit y los 500,000 que sobren me los va a depositar a mí. Entonces, así es como se hace este tipo de crédito. Más adelante vamos a ver con quiénes sí, con quiénes no y de qué forma pues se puede trabajar de forma más correcta, de qué forma se puede trabajar en esta línea referente a estos ejemplos que les estoy yo dando. En todo momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenmela en el chat y yo en cuanto lo vaya aquí revisando, las voy contestando. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, pues la realidad es que sí podemos vender la propiedad usando el crédito del comprador para liquidar el adeudo y liberar la hipoteca. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillito del paso a paso para vender una propiedad con adeudo. Es decir, el paso uno sería solicitar el saldo de la hipoteca. ¿Cómo lo hacemos? Si yo le debo al banco, lo que voy a hacer es solicitarle al banco la
la carta saldo. Esta carta saldo me la emite el banco o la institución, sí, sobre todo el banco, porque las instituciones financieras, sobre todo la SOFOM, es otro tema, pero los bancos, uno se dirige directamente con el banco y le solicita la carta saldo. Estas cartas normalmente se llaman carta saldo condicionada a pago. ¿Por qué? Porque se supone que estoy pidiendo una carta saldo y esa carta está condicionada a que se va a pagar. Entonces, en el momento que a mí me otorguen otro crédito, todo este tema que les estoy comentando es cuando queremos comprar con crédito y vamos a comprar una propiedad que está hipotecada o que tiene adeudo, porque si lo hiciéramos con dinero, con recursos propios o efectivo, bueno, efectivo entre comillas, porque recordemos que no podemos cubrir todo el monto, pero con recursos propios, entonces pues no tendríamos ningún tema, porque pues se divide, se paga una parte al acreedor y la otra parte pues al vendedor. Pero todo esto lo estoy comentando cuando se va a comprar con crédito, es decir, de crédito, prácticamente de crédito a crédito. Entonces al banco le vamos a solicitar la carta saldo. Entonces esta carta saldo normalmente tiene una vigencia a fin de mes. Es decir, yo la pido el día de hoy y a lo mejor me la entregan mañana, pero esa carta tiene una vigencia a fin de mes y yo tengo que hacer la firma de escritura o liberar todo para fin de mes firmar. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que como el banco corta, obviamente pues ya va a tener otro monto diferente, ya sea que se haya cobrado la mensualidad o que haya habido intereses, etcétera. Entonces, las cartas saldo no duran más allá de un mes. Igual pasa con el Infonavit. Al Infonavit se le solicita a través de la misma mi cuenta Infonavit o acudiendo al Infonavit se solicita la carta saldo condicionada a pago, donde pues yo le estoy haciendo saber al Infonavit o al banco que voy a liquidar mi crédito, ¿no? Entonces, ellos me emiten esa carta, pero igual tiene vigencia. Entonces, siempre tenemos que tener mucho en cuenta esta parte. Aquí la recomendación es que, de entrada, primero, más adelante también les voy a enseñar algunas preguntas que le podemos hacer a nuestro cliente vendedor para nosotros más o menos irnos organizando. Pero aquí Aquí el consejo es que ustedes pidan esa carta saldo ya cuando está avanzado todo el trámite, cuando ya estamos ya casi en la etapa final, es decir, ya hicimos avalúo, ya se hizo el contrato de compraventa, ya tenemos fijado precios, o sea, ya tenemos toda esta información. ¿Por qué? Porque recordemos que como tiene vigencia, pues en cualquier momento se nos va a cancelar, se nos va a vencer esta carta saldo. Y si no logramos salir para esa fecha, bueno, pues vamos a tener que volver a solicitar otra carta saldo. Entonces, para que no nos pase ello, lo recomendable es primero podemos solicitar el saldo de la hipoteca. Esto es un estado de cuenta. Normalmente el estado de cuenta que nos emite el banco o que nos emite el Infonavit, con ello podemos nosotros avanzar. Ya vemos cuánto se debe, ok, entonces hacemos todo el trámite de la compraventa de la propiedad, es decir, el contrato de compraventa donde estipulamos el precio de la propiedad. Se realiza el avalúo, ya tenemos los datos, ya tenemos la información, se negocia la operación, es decir, ¿sabes qué, vendedor? Tú le debes 1 millón de pesos a Infonavit, el banco le está prestando a mi cliente 1.500.000, la casa cuesta 1.500.000, a ti se te van a pagar 500.000. El banco te va a depositar a ti 500.000 y el banco le va a depositar al Infonavit la carta el adeudo que tienes. Recordemos que al ser hipoteca, al tener hipoteca, se tiene que realizar una cancelación de hipoteca. Afortunadamente, esto lo podemos realizar en el mismo acto, es decir, el mismo día que firmamos la escritura, podemos realizar la cancelación de hipoteca. ¿Qué tenemos que hacer? Otro paso que tenemos que hacer, bueno, pues preparar la documentación y en el caso de que fuera Infonavit, pues ir a inscribir el crédito con Infonavit. En la solicitud de Infonavit, ahí vamos a hacer mención de que se tiene un adeudo con alguna otra institución. Ahí nos viene, si es del mismo Infonavit, nos pide el número de crédito y el monto que sea deuda. Si es con otro banco, nos pide los datos de la institución, a qué cuenta se va a depositar y el monto que sea deuda. Entonces, por ello es muy importante que nosotros tengamos siempre conocimiento del adeudo que se tiene. Entonces, ya que avanzamos,
llegamos, por ejemplo, a esta parte de la firma en notaría, ya cuando nos están programando, que ya estamos cerca de llegar a notaría, es cuando yo les recomiendo que pidan la carta saldo condicionada a pago. La emite tanto el banco como el Infonavit. Y les digo, aproximadamente dependiendo la fecha en la que lo solicitamos, tiene una vigencia aproximadamente de 3 semanas. Y con ella no hay ningún tema, podemos firmar sin problema, o sea, podemos avanzar. Por ahí Edgar está levantando la mano. Perdón, sí, creo que ya arreglé mi internet, discúlpenme. Oye, ¿hay algún monto mínimo, máximo para poder pagar la hipoteca? No, 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 no hay monto mínimo ni máximo. Aquí el único detalle es, o sea, una es que te alcance, ¿no? Con lo que te va a prestar cualquier institución. Si Infonavit te va a prestar para la compra de la vivienda, pues no importa lo que le debas. Obviamente, mientras no rebase, o sea, no puedes comprar una casa no puedo yo decir, necesito 1 millón de pesos y voy a comprar una casa que tiene adeudo de 1,200, pues ahí sería como hasta ilógico, ¿no? Porque no alcanza a cubrir el crédito, no alcanza a cubrir la hipoteca. No sé si me explico. Pero, por ejemplo, si la propiedad debe 1 millón de pesos, el banco me presta 800, ¿yo Ujú. puedo dar el resto? Sí, claro, sí, sin problema. Ok. Ok. Bueno, dice aquí, Viri, ¿Vale? la cancelación de la hipoteca la realiza el mismo acto en el notario, ¿verdad? Sí, es correcto, se puede realizar en el mismo acto. De hecho, tendría que ser así, porque al momento de que se están distribuyendo los recursos, se está pagando la hipoteca, bueno, pues si no, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Con qué dinero? Entonces, hasta ese momento se puede realizar. Obviamente todo esto parece muy fácil, sin embargo, lleva un proceso, porque recordemos que para la escrituración de un crédito bancario, pues vamos a necesitar la autorización del banco, ¿no? De la parte jurídica del banco. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el jurídico de banco? Bueno, pues se va a asegurar con la parte acreedora, con la parte con quien se tiene el crédito, que ellos están autorizando, que si alcanza, van a cuadrar números, etcétera. Igual Infonavit. Infonavit también va a revisar que los saldos sean correctos, que todo está en orden, que sí se va a hacer el pago. Hablan con el notario para comentarle esta parte de, ok, vamos a firmar con la excepción de que en el momento de que estén firmando, en ese mismo momento van a tener que hacer la cancelación de hipoteca. La cancelación de hipoteca sí o sí va a correr por cuenta de la parte vendedora. Entonces ahí ese es un tema importante porque ellos van a tener que tener el dinero para la carta, para la cancelación de hipoteca. Ok, dice, vea, en una operación que realicé, el banco tardó 15 días hábiles en emitir la carta saldo, lo que atrasó mi proceso. Lo hice después del avalúo, antes de inscribir en Infonavit. ¿Qué hice mal en los tiempos? No hiciste nada mal, Bea. Supongo yo que esto pudo haber sido con Santander o con qué otro banco fue. La verdad es que recordemos, yo como acreedor, o sea, yo que fui quien te presté dinero para comprar esa propiedad, no quiero que me pagues. Entonces ellos pues de repente retrasan un poquito el proceso. Entonces, dentro de los bancos, Santander es uno de los que retrasa más el proceso para otorgar esta carta saldo. La verdad es que a mí también me pasó un caso similar. Cancelar una hipoteca de Santander me costó trabajito y no solamente eso, sino que en el proceso se me venció la carta saldo y tuve que volver a solicitar otra. Y entonces el tema ahí era que se me iba a vencer el crédito de Infonavit, se me iban a vencer las constancias de no adeudo, el CLG, etcétera. Entonces, ese es un dato importante. Diga, sí se puede realizar, pero tenemos que ir como un poquito programados y hacer las paces con esta parte de que muy probablemente nos puede, nos pueden retrasar la carta saldo. Dice Tere, a mí me, a mí me demoró 4 meses con Banorte, lo pude hacer a través de un conocido que trabaja ahí. Es correcto, Tere, es correcto, sí, a veces tardan, a ver, un segundito. Este, Sí, a veces tardan este proceso. Aquí lo más recomendable es que la persona acuda directamente a la unidad de crédito, o sea, no que vayan a la sucursal, porque en la sucursal de plano ni nos atienden,
nos va mal, nos dan excusas, nos dan vueltas y vueltas. Entonces, aquí lo recomendable es que sí o sí acudan directamente al centro hipotecario de la institución, es decir, al centro hipotecario de HSBC, al centro hipotecario de Banorte, y ahí con todo gusto, ahí son quienes tienen toda la información como más correcto, de forma más correcta y nos ayudan más fácil a que en una sucursal. Porque uno se va con la finta y dice, ah, pues voy a ir a la sucursal donde aperturé mi crédito, a donde llevo. No, 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 lo recomendable es que vayan directamente a la unidad al centro hipotecario. Y en este caso me extraña mucho esto que comentas, Tere, porque pues fue demasiado, o sea, sí fue demasiado 4 meses la carta saldo con Banorte, fue muchísimo tiempo. Digo, yo he escuchado lo máximo, a mí se me hacen una semana, 15 días, pero 4 meses sí fue demasiado. Entonces ahí lo recomendable es hacer eso, que pueden ir al centro hipotecario y en su momento, si no les hacen caso, bueno, pues pueden levantar una queja y pueden levantar una queja en Profeco y pueden levantar una queja en Banco de México y pueden levantar quejas para que esto no suceda, porque al final de cuentas, pues la intención es hacer pago de nuestra hipoteca. A veces, y esto estamos hablando de una compra, porque muchas otras veces se trata de que cuando nos queremos llevar la hipoteca a otra institución, es decir, yo le debo un banco al banco rojo y me lo quiero llevar con el banco verde. Y bueno, ahí ni les platico, también es un drama, se logra, pero drama en el camino. Entonces, cuando tengan un caso así, cuando tengan estos temas de que alguien le dice que tiene adeudo, ustedes desde el principio hablen con su cliente si es posible. Sin embargo, bueno, pues va a ser un proceso tardado para que lo sepan, ¿no? Para que sepan ellos que tienen que llevarlo. Nos pregunta Motorola, no sé quién es Motorola Edge. Dice, ¿dónde se encuentra el centro hipotecario? En cada ciudad, hay un centro hipotecario de cada institución. Entonces es muy fácil en internet o donde estás en tu localidad, le pones centro hipotecario. De hecho, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, Sonia, ok, Sonia, aquí en Ciudad de México, Sonia, no solamente tenemos uno. O sea, aquí en Ciudad de México, por cada banco hay dos o tres centros hipotecarios. Entonces, la verdad es que no hay problema con ello. Te digo, más bien depende de en qué ciudad estás radicando. Y te digo, desde internet tú puedes buscar centros hipotecarios y ahí te aparecen los que están en tu ciudad, ¿vale? Ok, en Celaya, Guanajuato, sí, ahí en Celaya sí le pones centro hipotecario y ahí te van a aparecer si nada más existe uno o si existen varios, dependiendo la localidad, ahí les va a aparecer dónde está el centro hipotecario. Oye, Alma, Ok, perdón, pues mande, perdóname, otra pregunta. Es sí, que el otro día me comentaron, me comentó un asesor que el notario no permitió hacer la venta hasta que se hiciera la cancelación. Entonces, primero hicieron la cancelación, corrió el trámite y luego hicieron la venta, lo cual obviamente la atrasó muchísimo. Me preguntaba, y es la pregunta que te hago yo, ¿sabes cuál es el criterio del notario para hacerlo así? pues la verdad es prácticamente es eso, el criterio que se le ocurre al O notario. sea, sí Ah, nos podemos ya, enfrentar con eso. sí, ¿Y claro, qué claro, claro. recomiendas? Cambiar de notario. Cambiar de notario, es que aquí, mira, tendríamos que ver algunas situaciones o circunstancias. ¿Por qué motivo? Recordemos que, por ejemplo, si, es decir, tú, Edgar, tú debes a Infonavit, ¿no? Tú le debes a Infonavit y yo te voy a comprar con mi crédito bancario. Entonces, el banco me asignó ya una notaría. Entonces, en este caso yo le digo la notaría me dice este tema, ¿sabes qué? Hasta que se cancele la hipoteca puedo hacer el siguiente proceso. Entonces yo me puedo quejar con el banco. Oye, banco, ¿sabes qué? Pasa esto. O sea, yo no quiero realizarlo así porque esto, doy mis explicaciones y porque se puede realizar así. Y entonces el banco me apoya para que se haga en el mismo acto. En el caso, por ejemplo, de que yo te fuera a comprar con un Infonavit, aquí sí podría yo cambiar de notaría. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues cancelar el crédito que ya tengo autorizado, donde ya viene una notaría asignada y pues volverlo a inscribir ya en otra notaría. Entonces aquí sí sería un cambio de notaría, pero pues a lo mejor aquí lo recomendable sería que antes de meternos un poquito en este tema, como que ir revisando con qué notarías, porque la mayoría de las notarías aceptan esta parte, ¿eh? Sí, a De mí se me que hizo muy hasta... raro. De hecho, Ujú, yo le decía ujú. que no, o sea, que estaba mal el notario, que sí se podía hacer eso en el mismo acto y dijo que no. Sí, sí se puede, nada más que te digo, es a criterio del notario, y como a veces los notarios dicen, pues es que se basan ellos en algunas cuestiones, algunas reglas, pues todas son válidas, o sea, se puede, ambas pues, ¿no? O sea, Ok. no es que solamente esté limitado.
Venga, pero te sí es dejamos avanzar. posible. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces aquí tengo una, dice, creo que era el criterio de los abogados de la notaría. Ok, sí, justo Carmen, puede ser los abogados. Realmente ayer o antier, alguien me escribió diciéndome justamente que un abogado no sabía manejar un cambio de hipoteca, o sea, un cambio de pasivos, un pago de pasivos, no sabía manejarlo. Entonces, a veces los abogados no saben y se cierran y dicen, no puedo. Entonces, si ustedes tienen oportunidad y si les están cerrando algún caso, algún tema o les está pasando algo como lo que comenta Edgar, bueno, pues la recomendación es ustedes vuelvan a buscar a otro abogado de la misma institución, manden una carta al notario y si el notario no les hace caso o la parte responsable de esa notaría no les responde, ustedes en todo momento pueden quejarse directamente con el colegio de notarios, ¿no? Donde ustedes digan qué es lo que está pasando y que pues no les están dando respuesta. Pero normalmente como las que ante el colegio de notarios son muy apoyar al cliente. Entonces, cuando ustedes noten algo así, pues ustedes comenten, y yo lo he hecho. Ah, bueno, ok, no te preocupes, voy a meter una queja en el colegio de notarios. Y quién sabe por qué, pero como por arte de magia, al día siguiente me contestan y me apoyan con el tema. Entonces, ustedes pueden recurrir a esa instancia para solicitar el apoyo y que no tengan este problema. Bueno, chicos, pues seguimos. Entonces, esta parte de comprar con hipoteca. Aquí les hice una reglita más o menos donde les puse que, por ejemplo, si yo soy el comprador y yo voy a comprar con Infonavit, o sea, mi crédito es de Infonavit, a mi alma me están autorizando un crédito Infonavit y yo le voy a comprar la propiedad a Roberto, le voy a comprar la propiedad a Roberto González, pero Roberto González me está vendiendo una propiedad que tiene adeudo con Infonavit. Entonces, no hay problema, yo la puedo comprar. Yo puedo comprar siempre y cuando mi crédito cubra el adeudo que tiene la casa de Roberto González. Es decir, a mí Infonavit me está prestando 1 millón de pesos, la propiedad me la vende Roberto en 1 millón de pesos, pero Roberto le debe 200,000 pesos al Infonavit. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Infonavit? El día de la dispersión de recursos se va a depositar el mismo 800,000 y la diferencia que serían los 200,000 se los va a depositar a Roberto. Y volvemos a la misma, aquí se hace la cancelación de hipoteca. Entonces aquí no tenemos problema. Aquí yo le puse Infonavit solo una hipoteca. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que también a veces con Infonavit que fuera el caso, por ejemplo, que Roberto tuviera no un Infonavit, tiene un Cofinavit. Y entonces en Cofinavit son dos créditos, un crédito que es con Infonavit y un crédito con el banco. Entonces aquí Infonavit me diría, no, sabes que no te puedo cubrir los dos créditos, yo nada más voy a cubrir uno. Entonces, ahí pues hay una situación porque Infonavit no va a cubrir dos hipotecas, solamente va a cubrir una, ¿vale? Pero, bueno, pues aquí le ponemos palomita porque Infonavit sí nos estaría cubriendo una deuda de Infonavit. Infonavit nos estaría cubriendo un adeudo del banco. Es decir, en este caso, Sonia me está vendiendo su casa en 1 millón de pesos, le debe al banco 500,000 y yo la voy a comprar con mi crédito de Infonavit por 1 millón de pesos. Entonces, con este 1 millón de pesos que Infonavit me está prestando a mí, Infonavit le va a depositar los 500,000 pesos al banco que le debe Sonia y los otros 500 se los va a depositar a Sonia. ¿Vale? Entonces ahí tampoco no tenemos problema. Y recordemos el mismo caso, pero solamente una hipoteca, porque puede ser que igual sea un Cofinavit y que haya dos hipotecas, Infonavit solamente va a pagar una. Aquí lo importante sería, por ejemplo, que ya sea que el comprador o misma Sonia cubriera lo que debe, cubriera una de las dos hipotecas, ¿vale? Para que pudiéramos avanzar. Y luego, en este caso, por ejemplo, vamos a poner quién más, Marisol. Marisol le debe a Fobiste y me está vendiendo su casa. Pero ¿qué creen, chicos? Que Fobiste me va a decir vemos. Y este vemos es porque Fobiste no acepta propiedades que tengan todavía deuda. Entonces,
Si yo lograra conseguir la carta saldo por parte de Fobiste, la cual Fobiste se llega a tardar hasta 8 meses, y en esos 8 meses o 6 meses ya se nos vencieron cartas saldo, CLG, o sea, Fobiste ahí tiene como un tema. Entonces llega a ser un poquito complicado, las personas van al mismo Fobiste y resulta que ni el mismo Fobiste les da su carta saldo. O sea, la verdad es que es muy, muy complicado llegar a conseguir una carta saldo. Entonces, en caso de que lo llegaran a conseguir, pues pudiera ser que Infonavit sí estaría cubriendo el adeudo de Fobiste. Les digo, aquí el tema sería que Fobiste nos dé esa carta saldo. Si no la tenemos, pues Infonavit no nos va a depositar. El siguiente caso que tenemos sería con el banco. Es decir, yo comprador tengo mi crédito con banco, pero la propiedad que quiero comprar tiene adeudo con Infonavit. Entonces aquí sin problema, el banco le va a cubrir la deuda al Infonavit. Y aquí le ponemos palomita porque no tenemos tema. Incluso acá en el caso del que el comprador era Infonavit, si hubiera un crédito conyugal, recordemos que en un crédito conyugal de Infonavit son dos adeudos. Infonavit no va a cubrir los dos adeudos, solamente va a cubrir un adeudo, una sola hipoteca. En el caso del banco, el banco sí va a cubrir las dos hipotecas. Si fuera un crédito corresidencial o un crédito conyugal, son dos créditos, el banco sin problema nos va a cubrir estas dos hipotecas. Entonces aquí tenemos palomita. En el caso del banco a banco, pudiera ser que el banco tiene el adeudo es un Cofinavit, lo que decía yo hace ratito, que fueran dos hipotecas. Aquí sin problema, el banco nos cubre las dos hipotecas, la hipoteca del banco y la hipoteca del Infonavit. Y con la parte del Fobiste, bueno, pues es el mismo caso. O sea, Fobiste no nos va, si no nos otorga esa carta saldo, el banco no nos va a dar el crédito. Si lográramos tener la carta saldo, sin problema, el banco le paga al Fobiste y bueno, pues santo, santo remedio. Pero aquí el tema, volvemos, es que el Fobiste nos logre dar la carta saldo. Ahora, una propiedad. Yo tengo crédito, yo soy, yo trabajo al servicio del Estado, por lo cual tengo Fobiste, y entonces mi crédito es de Fobiste. Y entonces yo quiero comprar una casa que tiene adeudo con Infonavit. Y esto pues no es posible porque Fobiste no nos va a prestar para comprar casas con hipoteca. Casas con adeudo, nos dice Fobiste, ¿sabes qué? No. Necesitamos que la hipoteca esté completamente liberada y entonces no nos va a prestar Fobiste para comprar una propiedad que se le debe todavía a Infonavit. Fobiste no nos va a prestar para comprar una casa que se le debe al banco. ¿Por qué? Porque Fobiste sí o sí quiere que la propiedad esté libre de gravamen. Incluso Fobiste no nos va a prestar para comprar una propiedad que tiene crédito con Fobiste, pese a que ellos mismos pues se van a pagar, ¿no? Dijeran, pues él mismo se está pagando, pues no, O sea que aunque perro no come tuviéramos perro. perro no come perro, así tengamos la carta saldo, en este caso que tuviéramos la carta saldo, no lo va a cubrir hasta que esté completamente sin ¿Sabes cuál es la sin razón? gravamen. ¿Por qué Fobiste no se paga a sí mismo? Porque no sé cuál sea la razón, puedo suponer, y lo que sí pudiera suponer es que Fobiste, recordemos que a la fecha es la institución más complicada con la cuestión de los créditos, quien todavía sus créditos no son tan transparentes, todavía tenemos esta parte de los créditos que todavía son en UMAS. ¿Todos son en UMAS? Todavía son en UMAS, ya hay unas pruebas piloto, ya hay créditos en pesos, pero la verdad es que son absurdos, porque por ejemplo, tú haces una precalificación en Fobiste con un crédito tradicional de Fobiste y Fobiste te presta 1 millón de pesos en UMAS, así tal cual, ¿no? El normalito. Y lo haces en pesos y te presta 200,000. O sea, te No. prestan una cosa absurda, así como para obligarte a que entonces te vayas por la parte, pues que ellos quieren, ¿no? Donde es ventajoso, donde cobran más caro. Recordemos que el estar en un más un crédito es como si compraras en dólares, o sea, cada año va aumentando. En Ahora bitcoins. exactamente, va aumentando, entonces nunca sabes cuánto tienes que pagar. Y como el crédito de Fobiste únicamente te descuentan hasta el 30% de tu salario máximo, pues a veces no alcanza ni siquiera a cubrir la mensualidad. Entonces, por eso es que hay personas que dicen, yo llevo 20 años pagando mi Fobiste y en la actualidad le debo más que cuando inicié, ¿no? Ok. Entonces, sí, es un tema complicado Fobiste, pero bueno, pues es parte.
parte de ser asesor, pues es saber cómo se componen los créditos. Entonces, chicos, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario referente a esta tablita que les mostré. ¿Los escucho mientras tomo agüita o los leo? No, sí quedó claro. Ok, excelente. Seguimos avanzando. Ok, aquí tenemos algunos errores comunes a evitar. Por ejemplo, no revisar el saldo actualizado antes de pactar el precio de venta. Es decir, aquí si la persona, si ustedes están captando una propiedad y el vendedor les dice que la propiedad tiene un adeudo y eso nos pasa casi siempre, a todos nos dice como 300, ¿no? No, 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 momento. Primero enséñeme la carta saldo, para que no tengamos problema, ¿no? Porque se de como 300 y luego resulta, como 300 y quiero 600 más. Y uno dice, ah, bueno, pues le ponemos 900. Y resulta que cuando vemos la carta saldo, pues son 400 y como él me pedía 600 más, pues ya es 1 millón de pesos. Entonces, siempre, siempre que vayamos a pactar o cerrar una exclusiva o una compra-venta con el tema de que tiene adeudo, ustedes solicítenle el saldo. Puede ser el saldo que descargan desde la misma institución, como su estado de cuenta, el saldo que se tiene a la fecha, y ahí ustedes entonces empiezan a hacer números. Alguien está levantando la manita, iPhone. Adelante, iPhone. Hola Alma, soy Ana. Me suenas parecida, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Oye, nada más para comentar la duda que tenía Edgar referente a lo de la hipoteca Ujú, y a la cancelación de hipoteca, que están diciendo que es a criterio del notario. Nada más complementando lo que comentaste, que si la casa tiene una hipoteca, se puede hacer la cancelación simultánea. El detalle es cuando ya no se debe y no hay cancelación de hipoteca. ¿Sí? ok, Ahí es donde es a criterio de cada CESI, de cada localidad, de cada estado, de cada notario, o sea, ve tú a saber de quién, pero ahí es donde no se permite la cancelación simultánea, no en todos los estados, sí algunos, ujú, pero no en todos. ok, Simplemente es nada más cuando hay deuda, sí se puede, simultánea. ok, ok, ya te Porque, entendí. porque el mismo Infonavit hace su carta saldo y se paga a sí mismo y el resto se lo paga el vendedor. El detalle es cuando no hay cancelación y ya está pagada la casa. Ok, o sea, pongamos Sí, en el caso de que, como conocemos a muchos que terminaron de pagar hace 4 años pero y no la no han hecho hicieron. la cancelación de Exactamente. hipoteca. Ahí es donde O entra sea, el criterio. en ese caso no se va a poder hacer al mismo tiempo. No, no todos los estados lo permiten. Ok. Wow, ok. Ujú. Pero esto sería nada más para un crédito de Infonavit, ¿no, Ana? Claro, sí, sí, Ok, O sí. El sea, cuando bancario se tú compra, dices que sí se puede, aunque esté pagada o tenga deuda, ¿verdad? Pero en Infonavit no. ok, o sea, si ok. se va a comprar con Infonavit, no. No. Ya, ok. Ok. Va, gracias, Ana. Gracias. Gracias, Bye. Ana. Sonia, te escucho. Hola, buenas noches. Sí, de hecho, a mí me acaba de pasar. De hecho, pues la señora ya tenía 8 años que había, este, liquidado su casa y yo le hice todo el trámite y todo. Ya me entregó la carta de nada deudo, pero a la hora que fuimos a inscribir a Infonavit, no tenía su cancelación, o sea, le salía el gravamen todavía de Infonavit ahí en el gravamen y no se lo aceptó Infonavit, bueno, aquí en Celaya y pues se tuvo que rechazar el crédito hasta que no le den la carta de la Lo liberen, del liberen registro la que no hipoteca. salga grabado, del RPP del registro Ujú, ujú. público. Ok, ok. Ah, pues miren, un dato más a revisar, ¿no? Justamente esta parte. ¿Cómo lo van a comprar? Ok, lo voy a comprar con crédito en Infonavit y le debe todavía, o más bien ya le pagó hace 4 años a Infonavit, pero no tiene carta saldo, o más bien no tiene la cancelación de hipoteca, pues entonces sugerirle que pues que la vaya realizando, ¿no? Para que no tengamos este tema. Creo que eso hay que explicarlo más ampliamente, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ok. Sí lo hizo, perdón, la señora, pero me dice que le tarda hasta 6 meses o 8 meses para que se la entreguen del registro público, para que ya no salga, no sé, me dijo que el notario tiene que avisar al registro público que pues que ya está liberada, pero pues sigue esperando la señora y pues no se soluciona ese detalle. Perdón que Sí, me sí. extienda, pero es que habría que ver en qué estados, porque imagínate, tú captas una propiedad que no tiene adeudo, pero
y no está liberada, prácticamente estás Ajá. eliminando a un comprador Ujú. con Infonavit. Sí, Entonces, Exactamente, desde la ya tenía entendido. captación estás, o sea, Sí, tienes que prever que tu comprador, si llega con Infonavit, se te va a dificultar esa venta. sí, sí, o sea, sí, correcto, correcto. desde que llega tienes que revisar si tiene ya la cancelación de hipoteca, ¿no? Si tiene ya la Ok, cancelación de hipoteca para que no tengan ese tema. Justo, tú dices, Edgar, por ejemplo, a ver qué estados, pero más allá de los estados, también tiene que ver mucho con los criterios de cada CESI. ¿Qué es el CESI? Bueno, pues recordemos que es el centro de Infonavit, ¿no? O sea, cada uno de sí, los centros de Infonavit. Entonces, en Ciudad de de México, por Infonavit. ejemplo, hay como 5, creo. En Estado de México hay 3. Entonces, cada CESI a veces hasta varía de CESI a CESI. Alguno tiene un criterio donde dice yo sí lo acepto y algunos otros donde te dicen de plano no. Ok. Entonces, aquí la Fíjate, es que, sugerencia es, ajá, dime, perdón, dime, perdón. dime. Es que fíjate lo que dice Carmen. Por eso Ujú, recomiendan que se haga en paralelo la liberación y la venta, ¿no? No ujú. adelantar por la tardanza en el registro público, pero justamente es lo que estamos diciendo, Carmen. Si es solo si no, si tienes adeudo, porque si no hay adeudo, no va a aplicar esto que está diciendo Carmen y que todos creíamos que funcionaba de esa manera, o al menos yo. Sí, sí, ¿No? Dice Francisco, esta cancelación de hipoteca se tramita con el banco donde tienes el crédito, con el notario. Con el notario, Francisco, para que sí. haga la inscripción ya de que no hay hipoteca. Perdón, El Alma, ya. gravamen. Creo que no te dejamos terminar, ¿va? No, 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 Adelante. está perfectísimo porque pues así aprendemos todos. Mira, nos dice Raquel Pedraza, en Guanajuato el despacho notarial que te hace las escrituras y te las va a dar de alta en municipio te solicita la carta saldo para poder ya tener en orden lo de tus pagos catastrales. ¿Ok? O sea, veamos que en cada municipio, cada delegación, cada CESI, cada notaría, pues tienen criterios diferentes y forma de trabajar diferente, ¿no? Entonces, por ello es como algo muy básico cuando ustedes empiezan a trabajar como asesores inmobiliarios, siempre pues tener ya como sus aliados, ¿no? Como la notaría a quien ustedes puedan acudir, puedan recurrir, puedan echarle una llamadita, o sea, siempre como le llaman por ahí su equipo de poder, ¿no? Que entre ellos pues tiene que ver como una unidad de evaluación, pero una unidad de evaluación que trabaje con Infonavit, que trabaje con bancos, una unidad de evaluación que sepan ustedes que le puedan llamar para solicitarle que les mande una información o que hubo un error en el avalúo, una notaría que les pueda mandar una cotización, que les pueda decir si es viable tal operación, si va a pasar, si tiene esto, como en el caso de la cancelación, oye, no se hizo la cancelación, será posible que se realice más adelante, etcétera. Entonces, siempre todas estas dudas van a ir surgiendo y les digo, pues lo más importante es siempre como tener esta parte de paciencia, ¿no? De tolerancia, porque a veces terminamos llorando cuando ya creemos que ya todo va a salir. Dice, es bueno saber que a lo mejor no todas las notarías las requieren y ese es un pedimento para vender en cualquier caso, eso sería algo para checar en nuestro checklist. Es correcto como nos dice Raquel. Ok, chicos, bueno, pues sigamos y los agradezco mucho las preguntas. La verdad es que todo esto de las preguntas y los comentarios enriquecen más cada una de estas reuniones y pues aprendemos todos de todos, ¿vale? Ok, bueno, chicos, pues les comentaba, errores comunes a evitar. Bueno, pues no revisar el saldo actualizado antes de pactar el precio de venta, ¿no? Les decía yo, si el cliente les dice, es que yo le debo como 300 a Infonavit o como 500 al banco. Sí, pues prefiero mejor que me preste su estado de cuenta, su estado de cuenta donde venga su saldo, para que en base a ello, bueno, pues podamos hacer ya podamos revisar los números tanto con el comprador o nosotros que somos los que estamos captando la propiedad para poder fijar un precio. Otro error común es no explicar bien el proceso al comprador. Por ejemplo, ahorita con el tema que teníamos que nos explicaba Ana, bueno, pues decirle también igual a nuestro comprador, que en este caso recordemos que acá está habiendo una deuda, entonces acá no tenemos problema, pero sí explicarle sobre todo, por ejemplo, que va a tener que hacer una cancelación de hipoteca y que esa cancelación de hipoteca va a tener un costo y que ese costo lo va a tener que cubrir él, ¿no? Aunque el vendedor está cubriendo sus gastos notariales y todo la documentación por la compra-venta, él va a tener que sí o sí hacer su cancelación de hipoteca, ¿no? En cualquiera de los casos. Otro error es no contar con la carta saldo sin verificar la liberación de hipoteca, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que tenemos que tener la liberación de hipoteca, la carta saldo y verificar que ahí mismo se nos va a dar la liberación de hipoteca.
Otro error común sería no preparar un plan de contingencia si el comprador no califica para el crédito. Es decir, tener un plan B, porque si nuestro comprador no le va a alcanzar para cubrir el adeudo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces sí hay que como que empezar a revisar todas las opciones y tener un plan B siempre en caso de que el comprador no pudiera cubrir con su crédito el adeudo. Y bueno, pues aquí les dejo unas preguntitas, chicos. Sí, justo Ana. Ana nos dice otro error sería no verificar la vigencia de la carta saldo, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que la vigencia de la carta saldo a veces es muy poquita con respecto al crédito y a veces estamos ahí como corriendo, como que llegamos patinando. Antes de pasar a estas preguntitas, chicos, quiero platicarles que la próxima semana, antes de que se me olvide, vamos a tener a Ana, Ana Gutiérrez. Ella es contadora y está ya también terminando la carrera de Derecho, ya es abogada, y también está en esta parte de asesor inmobiliario. La próxima semana Ana nos va a hacer favor de ayudarnos a explicar una escritura pública. Entonces, para que no se pierdan la próxima clase, porque va a estar bastante buena, le vamos a poder entender un poquito a las escrituras, dónde buscar, qué es lo más importante que podemos revisar, qué es lo que necesitamos analizar. Entonces, la próxima semana, ahorita que por cierto que Ana está aquí con nosotros y nos está acompañando, entonces, pues la próxima semana no se pierdan el programa de las 7 porque vamos a tener este tema de analizar una escritura. ¿Vale? Para que sepan dónde buscar, qué buscar y cómo buscarlo y con qué cosas nos podemos encontrar, ¿no? Con qué horrores más bien diría yo, con qué horrores nos podemos enfrentar al momento de revisar una escritura. Miren, nos dice Ana, tráiganse una escritura para ir interactuando todos. Eso está genial, Ana. Entonces, tráiganse una escritura para que la vayamos revisando y todos ahí estemos buscando y demos algunos puntos y algunas observaciones que revisemos ahí en esta parte. Ok, chicos, bueno, pues aquí les dejo unas preguntas claves para evaluar si la propiedad es viable para venderse. Preguntarle, por ejemplo, a nuestro vendedor, ¿cuál es el saldo insoluto actual y con qué banco, en caso de ser banco o con el organismo que está a la hipoteca, dígase Infonavit o dígase Fobiste, ¿vale? Otra pregunta muy importante hacerle a nuestro cliente comprador sería si la propiedad está libre de otros gravámenes, como juicios o limitaciones, porque luego a veces nos dice, es que quiero comprar, pero se me olvidó decirle que todavía está en juicio, ¿no? En juicio testamentario o trae este tema, etcétera. Entonces, y aquí ahorita justo preguntando esta parte también más adelante, bueno, en algunos programas posteriores, ya será que lo programemos, pero sí preguntar esta parte. Fíjense que a mí me pasó un caso muy curioso. Yo tenía ya un crédito por firmar, yo ya estaba toda lista, ya habíamos hecho el aval, ya estaba puestísima, ya íbamos a firmar ese crédito. Y resulta que la asesora me comenta que la vendedora vendió una casa hace 2 años y que pues que siempre no, que mejor se quiere esperar a que pase el siguiente año para poder hacer uso de esta parte de exentar el ISR. Entonces, recordemos que eso es a los 3 años, entonces por ello es justo, ¿no? Revisar en qué términos está esta propiedad, si vendió una propiedad anteriormente, si va a querer exentar impuestos, bueno, pues que sepa que no lo va a poder hacer si tiene algún adeudo o si quiere exentar impuestos. Dice la segunda pregunta elemental, ¿por qué muchas casas se venden después de fallecidos los padres y aún tienen el tema con los juicios y porcentaje para los hijos? Sí, exacto, Raquel. O sea, nos enfrentamos con ese tema de que ya están vendiendo la casa porque se murió el abuelito y pues resulta que por ahí había un tema de que pues no eres el dueño, no nada más por ser el hijo, y a lo mejor hay un juicio, o a lo mejor hay un testamento, o a lo mejor hay un dato ahí. Entonces, esa la pregunta número 2 es importante, les digo, y yo le sumaría esta parte de si recientemente vendió una propiedad. Y si les dice que no, que nunca ha vendido ninguna, bueno, pues ya ni para qué. Pero si nos dice, sí, hace poco vendí una, hace poco, ¿cuánto? Hace 2, hace 3 años, porque recordemos que si tiene menos de 3 años, pues no va a poder exentar impuesto y va a tener que pagar los impuestos, ¿vale? Entonces, la pregunta 3, ¿la escritura y la situación civil del propietario está en regla y coinciden con quien vende? Em,
Es decir, que la escritura, pues bueno, la persona que está vendiendo es la que aparece como vendedor, ¿no? Porque nos hemos encontrado ahí con temas de que es que yo le estoy vendiendo, pero la casa es de mi papá. Entonces, sí, pero pues tú no puedes vender. ¿Y tu papá dónde está? No, pues mi papá no está o vive en el extranjero o ya se murió o cosas por el estilo. Entonces, sí, revisar que la escritura, pues, y la situación civil del propietario, pues, esté en regla, ¿no? Y con la situación civil, pues, nos referimos a esta parte de si es casado, si está soltero, si está casado, bueno, fue por cigarros, dice Edgar. Sí, puede ser que fue por cigarros. Entonces, esta parte de que si está casado en sociedad conyugal, bueno, pues entonces la esposa va a tener que firmar. A nosotros nos pasó un caso parecido hace algunos años. Íbamos a vender una propiedad, ya teníamos el comprador, yo iba a llevar el crédito, este, porque en este comercial quiero comentarles que yo soy especialista en créditos hipotecarios, entonces yo me encargo de la parte de los créditos hipotecarios. Entonces yo llevaba el crédito y todo estaba bien padre, o sea, ya casi nos íbamos a firmar hasta que nos dicen, oye, no, pues hay un problema porque pues la propiedad es de la señora, porque la señora, es la dueña, pero pues resulta que ella estaba casada en sociedad conyugal y murió el esposo y entonces había tres herederos. Entonces, bueno, pues es fecha, y les digo, eso es como 2 años, es fecha que todavía no se arregla ese tema y esa casa no se ha podido vender. Entonces también hay que revisar la situación, legal, ¿no? La situación civil y legal del propietario, si están al corrientes de los pagos de predial, de agua, de cuotas de condominio y sobre todo que estén al corriente los pagos con la hipoteca. Es decir, si le deben al banco, pues que estén al corriente. Si le debe Infonavit, que esté al corriente, porque si no, pues mucho menos ni Infonavit ni el banco nos van a dar la carta saldo. Entonces tienen que estar al corriente. Por aquí nos dice Eric. Si están divorciados con bienes mancomunados y cada uno quiere vender por su parte una propiedad, ¿las reglas de ISR y demás son iguales? Mariana, si mi cliente, no, Eric, si están divorciados con bienes mancomunados y cada uno quiere vender por su parte una propiedad, ¿las reglas de ISR y demás son iguales? Es decir, si cada quien tiene una casa, pero están casados por bienes mancomunados. No, porque al final del día terminan siendo como los dueños de la misma propiedad. Ambos son dueños de cada una al 50% de cada propiedad. Entonces, si venden No, una es como si ya lo hubieran vendido, ¿no? no sé si se refiere a que cada uno exenta cierta cantidad de ICR y en ese caso es por contribuyente la exención. Entonces, si son bienes mancomunados, cada uno va a poder exentar 700,000 UDIs en esa propiedad. Ajá, No en sé si se esa refiere a propiedad. eso. No, Sí, no, no, es que creo entender que su pregunta es que, por ejemplo, hay una pareja de esposos, están casados por bienes mancomunados y ambos tienen dos casas y las quieren vender las dos casas. Entonces, pues ella podría exentar una y él el otro, pero pues no. O sea, sí, dos casas. Entonces, pues no, pero es porque, que habla de que están divorciados. O sea, primero antes de eso debería de haber la capitulación de bienes para exacto, saber de quién es cada propiedad. Y una vez están divorciados y cada quien vende la suya, ya puede no tienen tema. exentar, Ujú, claro, puede ujú. exentar su ICR. Es correcto, es correcto. Dice Mariana, si mi cliente que vende su casa tiene un terreno también en venta en otro estado, ¿ya no podría exentar los impuestos? Pues no, nada más de una sola propiedad y en este caso tendría que ser de la más cara. Sí, Le porque es convendría. federal el Ujú, impuesto. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con los que hacen flipping hipotecario y traen un saldo por ahí sin pagar? ¿Se puede trabajar con eso? Sí, sí, los que hacen flipping compran la propiedad todavía tiene un adeudo y ya cuando la venden, porque recordemos que los que hacen flipping no están comprando la propiedad, solamente están haciendo un convenio con el vendedor, con el dueño, que es el que va a firmar, remodelan la casa y ya una vez que se vende la propiedad, bueno, pues entonces ya se distribuyen los ingresos, pero se paga la hipoteca y ya. Ok, estar al corriente, ya lo dije, de los pagos. Las 5 sería
La realidad física coincide con la escritura, superficie, ampliaciones, número oficial y uso de suelos. Y por ahí con Ana hacemos mucho mención a esta parte de que de repente tenemos un cliente que dice, mi casa mide, o no sé, la escritura dice que mide 7 metros de frente y resulta que en la escritura dice que mide 7 metros de frente y cuando llega a la unidad de evaluación, pues resulta que nada más mide 6,80 porque pues el vecino Gandaya se robó 20 centímetros. Entonces, esta cuestión también es de si usted está consciente de que sí la propiedad, no nos vamos a poner a medir ahí, ¿verdad? Pero que sí estén conscientes de que la propiedad dice aquí que mide 7 metros y que bueno, pues si hay ampliaciones o si hubo alguna situación, bueno, pues tendrán que revisarlo porque entonces sí habría pues retrasos con la parte de los créditos, con el parte del crédito. Y, y pues hasta aquí sería todo, chicos. No sé si les queda alguna duda, alguna sugerencia, algo que quieran agregar. Compañeros, no sé si tengan alguna otra pregunta, si hay Hola, pues algún bueno, tema. Sí, Venga, yo quiero participar, Alma. Sí, Perdón, no sé si alguien también quería y quiere entrar primero que yo en su venga pregunta. Raquel, venga, adelante. Ok, este, tú comentabas que hay el vecino Gandaya que se apropió de medio 20, metro sí. todo lo largo, pero hay ocasiones como en el caso de nosotros, mi esposo compró una propiedad al Infonavit y ellos te venden 6 por 17 metros de fondo. Y resulta que cuando medimos nosotros la casa porque le hicimos ampliación, la casa trae más fondo que lo que dice la escritura. Obviamente, pues así está la escritura, pero ahí nos favoreció porque se va haciendo, es como que había una cuchilla y ellos no midieron o no mandaron topógrafo en lote por lote al momento de hacer escrituras y a nosotros nos sale 17,45 por un lado y 17,50 por el otro. Entonces ahí ¿qué pasa? ¿Uno tiene que modificar la escritura o así dejarlo 6 por 17 y en un momento dado de que quiera vender uno ahí va a tener un tema? Sí, no, lo preferible es que hagas una regularización. Mira, aquí nos comenta Ana que una acta aclaratoria tienes que realizar la aclaración, porque sí, en el momento que tú quieras vender, bueno, pues no vas a tener tanto, o sea, sí va a haber problema, sin embargo, se puede solucionar. Sin embargo, lo que va a pasar con ello, pues es que vas a tener un retraso con ello. Entonces vas a retrasar el proceso. Entonces aquí lo mejor es pues realizar un acta aclaratoria donde diga, donde te tomen las medidas correctas y que bueno, que la escritura diga exactamente las medidas cuál están, ¿no? Así Pero ahí se mete como una nota en la escritura o se cambia la escritura totalmente. Primero, nos dice Ana, primero haces actualización de datos catastrales, es decir, acudir directamente a Catastro, donde tú les digas, oiga, ¿sabe qué? Mi casa mide tanto por tanto, y entonces ya una vez que se hace esta actualización de datos, entonces sí ya puedes acudir a notaría para Y el acta. porque entonces uno tiene también que estar bien abusados en eso, porque va a haber detalles como eso que te dice la escritura una cosa, pero la realidad es otra, en Es cuestión de correcto. medidas. Sí, sí. Aquí una ventaja de cuando realizamos una compra-venta con un crédito, con una hipoteca, con un crédito hipotecario, bueno, pues es que la unidad de evaluación nos ayuda a revisar todos estos datos. Detalles, muy bien. Ujú. Gracias. Adelante, Ana, ayúdanos. Mira, para Raquel, a mí me tocó, Raquel, una casa que atrás, toda la cuadra, atrás de las casas tenían como un tipo pasillo. Entonces se construyó otra colonia atrás, pero dejaron un pasillo en medio. Entonces ese pasillo se lo dieron a las casas, a las primeras casas que habían construido, pero no venían en la escritura. Simplemente se los dieron para uso y goce, pero no para vender. Ah, ok. Entonces Es ahí como un haz de cuenta derecho que de ellos, paso, ¿verdad? sí, 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 pero haz de cuenta que la gente empezó a construir el patio un poquito más amplio, otros hacían como tipo su bodeguita, otros ponían su asador, así, ¿no? Lo empezaron a usar.
El detalle es que cuando querían vender, pues querían vender esos otros 2 metros que estaban ahí de más. Y pues ahí no podían porque tu escritura dice una cosa y tú no puedes vender algo que, o sea, no es tuyo, simplemente lo puedes disfrutar, ¿verdad? Sí. Entonces, Ana, perdón que te quite la palabra de la boca. Entonces, ¿dónde entra la ley? Porque la ley te dice que tú al estar posesionado 10 años de una fracción extra de terreno, ya te haces como propietario, tienes el derecho de reclamarlo. sí, lo que pasa es que ese pedazo no tiene un dueño, entonces no hay a quien reclamarle, Ah, ¿sí? perfecto. Entonces, el terreno es del municipio, no puedes demandar al municipio una posesión, ¿sí? Sí, Entonces, ahí lo único que te queda es hacer un acta aclaratoria en perfecto. tema de corrección de datos catastrales y luego ya vas a hacer a la notaría. Las escrituras, Raquel, no se van a poder corregir, no se hace una nueva, de hecho es el tema que vamos a ver el próximo lunes, primero Dios. Ok. Esa Era como escritura ya una... no la vas a poder mover. Lo único que podemos hacerle a la escritura es actas aclaratorias. Ok, perfecto. ¿Ok? Gracias Muchas, por De nada. muchas compartir. gracias, Ana. Entonces, chicos, pues hasta aquí sería todo. Creo que esta Sonia quería comentar algo. Ok, Sonia, ¿andas por ahí? Ah, sí, acá Aquí está. estoy, buenas Dime, noches. Sonia. Sí, o sea, aquí también pasó con otra persona igual que también tenía un excedente hacia la banqueta y le compró al municipio y tiene dos escrituras, la escritura de su casa más el excedente que tenía anexo y tiene dos escrituras. El día que quería vender, bueno, comentaron que, pues bueno, se tenía que hacer una sola escritura con los dos predios, o sea, unificar las Claro, dos escrituras para que quedara una y pudiera vender. La hizo, la unificó y sí se vendió la propiedad. Pero yo creo que, bueno, en este caso, muchas gracias, estuvo muy buenísima la clase y pues que cada caso es totalmente diferente y sí ponernos las pilas para tener todos esos puntitos y llegar a que se haga la venta, ¿verdad? Pero excelente. gracias, gracias, Alma. Excelente. Sí, gracias, Sonia. Y chicos, pues ya escucharon la próxima semana. No se pierdan vengan con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucha paciencia, porque ya saben que a veces nos extendemos un poquito y bueno, pues quisiéramos sí darle toda la importancia que tenga la clase. Ya en la semana les estaremos haciendo llegar, pero recuerden que vamos a analizar y vamos a revisar una escritura. Y como dice Ana, pues tráiganse una escritura para que vayamos revisando y vayamos buscando los puntos y lo que tenemos que revisar. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos estamos viendo la próxima semana. Bonito inicio de semana, bonita noche y descansen. Gracias a Gracias, todos, Ana. cuídense mucho. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, bonita Gracias, noche. buenas Edgar. noches. Hasta luego, descansen. Gracias, bonita noche para todos. Bendiciones. Igualmente, gracias.